Y vamos a leer la escritura esta noche en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Vamos a leer el capítulo 10. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo número 10. Amén. Y vamos a leer 2 versos nada más. Vamos a leer el verso 4 y el verso número 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5. Amén. Leemos la palabra del Señor, la cual dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y oiga esto, dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Digan amén. Amén. Oramos. Señor, en tus manos ponemos esta noche la meditación de tu palabra. Te pedimos que nos hables, te pedimos que nos instruyas. Precioso Espíritu Santo, muévete mientras predicamos la palabra, acomodándola en el corazón de todos los que estamos aquí, de tal manera que todos seamos envueltos en el mover del Espíritu de la predicación de la palabra, y que la palabra obre en aquello que es necesario a favor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, trata con nosotros, Dios. Te lo pedimos creyendo que así será, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanitos. Quiero usar estos versículos que son bastante conocidos para los cristianos y para los que leen la palabra, pero los quiero usar esta noche para hablar sobre la importancia de renovar nuestra mente, renovando nuestros pensamientos. Quisiera preguntarle, antes de entrarme en el tema, ¿cuántos piensan? Amén. Amén. ¿A cuánto le llegan pensamientos a la cabeza? Amén. Bueno, quiere decir que usted es un ser pensante. Y aquí dice que nosotros debemos de llevar cautivo todo pensamiento hasta la obediencia de Cristo Jesús. Quiere decir que todo pensamiento que está en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento, tiene un ciclo. Y ese ciclo del pensamiento puede ser positivo o puede ser negativo. De tal manera que nosotros tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestros pensamientos, sean buenos o sean malos. Tenemos que renovarlos, porque los pensamientos, sin importar si son positivos o si son negativos, necesitan ser renovados cada cierto tiempo, porque nosotros no nos podemos quedar con los pensamientos de ahora hasta dentro de 10, 15, 20 años. No podemos estar viviendo hoy con los mismos pensamientos de hace 10 años. Tenemos que renovarnos, dice la Escritura, en el espíritu de nuestros pensamientos. ¿Qué sucede cuando una persona no renueva sus pensamientos? No hace que sus pensamientos sean transformados, renovados. Cuando eso sucede, la persona repite lo mismo una y otra vez. Por eso es que tenemos que
cambiar nuestros pensamientos, renovarlos, para que no estemos repitiendo los mismos vicios, no estemos repitiendo las mismas malas actitudes, gobernados por pensamientos que hay en nuestra cabeza, que muchas veces ya son obsoletos y necesitan ser transformados en nuestra vida. Porque los pensamientos llegan a volverse un patrón en nosotros. Hay gente que ya tiene un patrón de pensamientos y necesita cambiarlos, necesita renovarlos. Porque cuando no se cambia el patrón de los pensamientos, nosotros repetimos lo mismo una y otra vez. ¿Qué sucede cuando la gente no renueva sus pensamientos? Comienza a echarle la culpa a todo mundo y a todo lo que le rodea y a todo lo que está cerca de él. Si él no crece espiritualmente, ¿sabe qué dice? La iglesia tiene la culpa. Es que los hermanos tienen la culpa. Yo, si estuviera en otra iglesia, si no fuera esta, yo sería hasta maestro, sería profeta, sería un cristiano fiel y verdadero. Y le comienza a echar la culpa a otros. Pero él no es un buen cristiano, no es un profeta, no es un siervo, no ha crecido, no por culpa de la iglesia, sino por culpa de quién? De él mismo, porque no renueva sus pensamientos. El que no le echa la culpa a la iglesia dice: no, es que si yo tuviera otra esposa y no esta que tengo, yo sería mejor. Si yo estoy amolado por culpa de mi mujer, y le echan la culpa a la esposa, o la esposa le echa la culpa al marido, es que si yo tuviera otro marido, porque este es el que me echó a perder la vida, y le echan la culpa al marido. Pero la verdad es que ni es el marido, ni es la iglesia, ni son los hermanos, ni son las circunstancias, sino que es usted el que no ha renovado sus pensamientos. Sigue esclavizado en un ciclo de pensamientos que son negativos, que son adversos y que lo tienen derrotado y en fracaso. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que renovar nuestros pensamientos. Porque cuando nosotros no renovamos nuestros pensamientos, entonces volvemos a repetir lo mismo una y otra vez. Y usted lo puede ver, por ejemplo, con el borrachito, con el alcohólico. Cuando le ha pasado una experiencia difícil por el alcohol, ¿qué dice? No vuelvo a tomar. Pero no renovó los pensamientos. El pensamiento sigue ahí. De tal manera que después de unos días se encuentra el amigo y le dice: ¿qué crees? Vamos a tomarnos una chelita. ¿Y qué dice él? Salud. Salud. Ya que insistes. Yo que quería y tú que me invitas. Pero ¿por qué sigue con la misma tentación? Porque no renovó su pensamiento. Solamente fue quizás un decir. Si él hubiera dicho: realmente renuevo mi mente, jamás vuelvo a tomar, porque eso me hace daño y eso yo ya no lo quiero para mi vida, él cambia su pensamiento y entonces tendrá la fortaleza para que cuando venga la tentación, él no sea atrapado ni seducido, sino que pueda tener victoria. La persona que no renueva sus pensamientos hace lo mismo y lo mismo y lo mismo una y otra vez. Este es como el que se enoja, y cuando se enoja pelea con la esposa y hasta la golpea, y ya cuando la ve toda morada, ¿qué dice? Perdóname, mi amor. ¿Qué dice? No lo vuelvo a hacer. Pero resulta que 3 días después apenas le comienza a sanar los moretes y se vuelven a pelear. ¿Y qué vuelve a hacer? Lo mismo, porque no renovó
los pensamientos que lo están atrapando y que lo tienen esclavizado para que el ciclo se repita una y otra vez. Los mismos dolores de cabeza, los mismos fracasos, las mismas dificultades, lo mismo una y otra vez. Entonces la repetición de un ciclo de pensamientos depende de que en nosotros no ha habido un cambio en la forma de pensar. Pero cuando nosotros, hermano, cambiamos nuestra forma de pensar, entonces cambia nuestra vida, cambian nuestras actitudes y cambia aún nuestro entorno, porque nosotros ya no nos adaptamos a lo que estábamos viviendo, sino que ahora triunfamos sobre todas las adversidades que nos estaban destruyendo. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿A cuánto les cuesta someterse a su autoridad? Amén. En el caso de las esposas, ¿qué dicen? ¿Y por qué me va a mandar? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice: mujeres, someteos a vuestros maridos. Porque en la cabeza es la autoridad. Porque al miembro de la iglesia le cuesta someterse al pastor. ¿Por qué a los niños les cuesta obedecer a los maestros en la escuela? ¿O les cuesta obedecer a los padres? Porque no han cambiado el ciclo de sus pensamientos. Siguen pensando igual. Entonces, cuando te cuesta someterte a la autoridad, no es la culpa de la autoridad. Es que tú no has cambiado tu forma de pensar. Y es algo que vienes repitiendo en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la asociación. Amén. Ah, no, hermano. Aleluya. Nos cuesta porque es un ciclo repetitivo. Lo repetí en la casa, lo repetí en la escuela, lo repetí en el trabajo, lo repetí en la iglesia y lo repito donde quiera que tenga que reconocer una autoridad. Porque mi mente no ha cambiado. Mi mente dice: no te dejes, no le hagas caso, no te sometas. Acuérdate que tú eres bravo. Amén. Acuérdate que tú eres machetero. ¿No? Saca las uñas, saca el machete, defiéndate, pero no te dejes. No, así no es el asunto. Tenemos que renovar el patrón de nuestros pensamientos para que nosotros ya no repitamos lo mismo una y otra vez. Conocí una mujer X que iba a la iglesia, por eso me di cuenta que cuando tuvo a su esposo, el matrimonio no le duró porque ella nunca se dejó. Si el esposo le decía, ella le decía: ¿cuándo? Prefiero estar sola. Ok, se quedó sola, se consiguió otro. ¿Qué cree que pasó? Lo mismo. Llegó a la iglesia y en la iglesia se consiguió uno cristiano. ¿Pero qué cree que pasó? Lo mismo. ¿Dónde estaba el problema? En su mente, en sus pensamientos. No había aprendido o no había limpiado su mente para tener una renovación de los pensamientos, para que ya no le pasara lo mismo una y otra vez, porque hay un patrón en nosotros y cuando ese patrón no se rompe, hermano, los pensamientos siguen los mismos, causándonos daños y haciéndonos repetir lo mismo una y otra vez. Ahora, para poder vencer los pensamientos y poder transformarlos y cambiarlos en algo bueno, tenemos que saber cómo llegan los pensamientos a nuestra vida. ¿Cómo llegan los pensamientos aquí? ¿Se ha pensado cómo llegan los pensamientos? ¿Cómo llegan? No. Exactamente. Por los 5 sentidos. Los pensamientos llegan por los 5 sentidos, pero resulta que los pensamientos vienen por una palabra no hablada. O sea, una idea, una intuición.
llega a tu cabeza, pero no lo hablas. Por ejemplo, voy a decir algo. Viene José Manuel de trabajar y en el camino ve unas rosas, un ramo de rosas, y dice, piensa, le voy a comprar un ramo de rosas a mi esposita para alegrarle la tarde. Pero luego se toca la bolsa y dice, se reprendo al diablo, que rosas no quiero nada. Entonces llega a la casa sin el ramo de rosas, pero como nadie supo que lo pensó, como quiera se van a marchitar. exactamente. Entonces, no, ese pensamiento se quedó ahí porque no lo hizo. Ahora, ¿qué hay que hacer para que el pensamiento, hermano, se pueda realizar? El pensamiento llega por la intuición. El pensamiento llega por un sentir, por una necesidad. Entonces, lo que hay que hacer es, hay que hablar. Para que el pensamiento se haga realidad, tienes que hablarlo. Si José Manuel, en vez de pensarlo, hubiera agarrado el teléfono y llama a su esposa y dice, mi amor, estoy en la esquina comprándote unas rosas, ahorita te las llevo, se ve comprometido, porque el pensamiento ahora se hizo una acción que se tiene que hacer realidad. Entonces, eso es importante que nosotros lo hablemos. Lo mismo sucede cuando Dios, por ejemplo, obra en nosotros. Dios obra en nosotros, y al igual que nos llegó la intuición, que nos llegó la idea, al igual nos va a llegar un pensamiento de Dios. Al pensamiento de Dios tú le tienes que dar cabida, pero no lo tienes que dejar guardado en la mente. Tienes que hacerlo realidad. La Biblia le llama a eso volverlo un rema de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una palabra de Dios viene y tú la hablas, se vuelve un rema. Es una palabra viva. Por ejemplo, Dios te dice, ¿a quién? Bueno, a Memo hoy le dijo, ¿no? A los hermanos que leyeron el papelito, le dijo, todas las cosas obran para bien. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ahí estaba el papelito. Si nunca leemos el papelito, aunque Dios diga, todas las cosas te ayudan para bien, porque eres hijo de Dios, Él no se da cuenta y ahí lo deja. Pero como ya lo hablamos, ya lo dijimos, ya lo expresamos, ahora Él tiene que saber y tiene que llevarse esa palabra en el corazón. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Creo la palabra y la palabra se va a hacer rema, porque tiene vida y tiene poder. Aleluya. Entonces el pensamiento se lleva a cabo cuando nosotros lo hablamos y lo ponemos en acción. Cuando tú hablas, produce imaginación. Cuando tú hablas, el pensamiento produce imaginación. Si José Manuel le dice al hermano, te llevo una rosa, ¿qué se imagina la hermana? Se imagina un ramo hermoso, colores vivos, unas rosas maravillosas. Ella no se imagina una rosa toda marchita, deshojada. ¿Verdad? Su imaginación trabaja y su imaginación le hace ver algo hermoso y maravilloso, y comienza a pensar, qué esposo más lindo me dio el Señor, qué bueno que me casé con él, aunque mis padres me decían que no, supe dar una buena elección, porque aquí está la muestra, me trajo estas rosas, porque no es... esa es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le puso acción. La imaginación hizo que ella le diera volumen al pensamiento, a la idea. Entonces, nosotros tenemos que hablar la intuición, la idea, para que la imaginación lo trabaje y lo haga especial. Por eso es que, por ejemplo, cuando una persona tiene miedo, en realidad no tiene miedo. La persona tiene miedo, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que lo habla. Comienza a llover y está viendo que llueve, ve los relámpagos, pero cuando dice, ¡ay, me da
daban miedo, a partir de ahí va a tener miedo toda la vida. Siempre que vean los relámpagos y oigan los truenos, va a tener miedo y hasta se va a imaginar, y se cae un rayo y me quema toda la pierna. ¡Ay, Dios! Ya le puso imaginación al pensamiento que habló. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con el tipo de pensamientos. Y hay pensamientos que aunque vengan a nuestra mente, no hay que hablarlos. Aquellos pensamientos malos que el diablo lanza a nuestra mente. Te caería bien ahorita que hace calor ir a comprarte una chelita. Ese pensamiento usted no lo debe dejar aquí, ni lo debe de hablar, porque si lo habla ya quedó atrapado. Que es lo que sucede con la gente que está en el vicio. Desde el momento que se lo imagina, ay, ¿qué se sentiría ahorita tomarse una? No, pues ya lo atrapó el diablo, ya no se le va a salir de ahí, y el pensamiento lo va a doblegar y lo va a obligar a que haga lo que está ahí. Por eso es que la Biblia me enseña que nosotros debemos de cubrirnos nuestra cabeza con el yelmo de la salvación. Dice, para resistir los dardos del enemigo. O sea, los pensamientos que el enemigo te manda a través de ideas o de intuiciones. Que como dije, va a usar los 5 sentidos para que la imaginación trabaje y te lo vuelva un panorama codiciable. Entonces cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te da una palabra, tú la tienes que hablar. Así dijo el Señor: no temas, amado mío, que yo estoy contigo. Entonces tú lo hablas y te sientes seguro. Aquí está el Señor conmigo, Él va conmigo, yo no estoy solo, Él es mi sanador, Él por sus llagas me hizo libre. Y puedes ver la espalda de Jesús llagada, sangrante, y tú dices, pues ya estoy sano por la llaga de Jesucristo. Le estás dando imaginación y estás haciendo rema la palabra de Dios a favor de tu vida. Bendito sea Dios. Entonces los pensamientos llegan a tu vida por medio de la intuición o sugerencia. ¿Por medio de qué? De la intuición O sugerencia. Eso fue lo que el enemigo hizo con Eva. El enemigo se acercó y ¿qué? Le sugirió. ¿Qué le sugirió la serpiente a Eva? ¿Qué le sugirió? Comer del fruto prohibido. Entonces le sugiere y utiliza los 5 sentidos de la mujer. ¿Sabe qué utilizó primero? El oído, para prestarle atención a lo que decía la serpiente. Luego utilizó los ojos para que viera. Se ven grandes, codiciables, maduros, jugosos, ya se me antoja. Y después utilizó el gusto para hacerle sentir hasta el sabor, aunque no lo había saboreado. Y por último utilizó el tacto para tomar el fruto y comerlo. Entonces el enemigo va a usar los 5 sentidos: ver, tocar, sentir, palpar, oír, gustar. Lo va a usar para que a ti te pueda arrastrar hacia lo que él quiera. Eso fue lo que pasó con Eva. Le sugirió, porque, hermano, algo que no puede hacer Satanás con nosotros es violar o obligar a nuestra voluntad. Él no te puede obligar. No puede entrar a tu mente y no te puede obligar a hacer nada. Por eso es que manda sugerencia, manda ideas, te intuye para que tú puedas caer en la tentación, usando los 5 sentidos para arrastrarte y doblegarte y de esa manera poder destruirte. Entonces Él no puede obligarte, porque no te puede llegar a la fuerza y someterte. Acuérdate que nosotros, aunque somos menores que el poder de Satanás, mayor es el que está en nosotros, y nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces el diablo no puede llegar y sacudirte así nada más. El diablo va a usar las estrategias para que tú le abras la puerta y él pueda entrar y entonces te pueda dañar. Entonces lo que usa es la sugerencia, la intuición, la seducción, para poder hacerte llegar hasta donde Él quiere.
Entonces te va a sugerir. ¿Y sabes cuándo lo va a hacer? Cuando tú estás en el momento más débil de tu vida. Nunca va a llegar cuando tú estás bien ayunado y bien orado. No, va a llegar cuando tienes debilidad. Que acabas de pelear con el marido, con el esposo, con la esposa, y entonces llega, ya viste, esa mujer no te entiende, y la Rosita que te hace ojitos. Le deberías de hacer caso a la Rosita. Espero que nadie se llame Rosa, ¿verdad? Le deberían de hacer caso a la Rosita. Y comienza la mente, ay sí, la Rosita sí está bien bonita. Y esa no pelea, esa se ve bien dócil, bien mansita, bien amable. Ya le está metiendo una idea. ¿Está bien? Entonces él sugiere, llega en el momento más débil. Por ejemplo, Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando en el capítulo 4 de Mateo dice que fue por el Espíritu al desierto a orar y ayunar. ¿Cuándo fue que Satanás llegó a tentar a Jesús? Allá en el desierto. Cuando él tuvo hambre. ¿Y con qué lo tentó? Con la comida, con el pan. Si fueras hijo de Dios, le podrías decir a esta piedra, conviértete en pan, y qué panzote te comerías. Te quedarías satisfecho. Es más, ya ni tendrías hambre. Lo tentó en su debilidad. Entonces el enemigo nunca va a llegar a tu fortaleza, porque sabe que no puede hacer nada. Él va a llegar a tu debilidad. Por eso es que nosotros debemos de reconocer nuestras partes débiles para fortalecerlas. Si tú eres débil, ¿en qué? Ayúdeme. ¿En qué? En el carácter. Eres de mecha corta, como dicen en Veracruz. ¿Ah? Entonces viene y alguien te la hace. ¿Cómo reaccionas tú? Me la paga. ¿Ah? Claro, ¿por qué? Porque esa es tu debilidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Fortalecer esa debilidad y decirle, Señor, te entrego mi carácter. No voy a dejar que el enemigo me arrastre. No voy a dejar que el enemigo a través del carácter me destruya. Voy a fortalecer esta área de tal manera que no me voy a dejar enojar. Voy a contar hasta 10. Voy a respirar profundo y voy a hacer como que no es conmigo. Pero si tú estás, ¿qué dijiste? Por ahí, hasta allá hoy. A ver, ¿qué dijiste? No, pues sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renovar el espíritu de nuestros pensamientos. Para que cuando estemos en el punto más débil, Satanás no llegue allí para atacarnos en ese momento, sino que puedas resistir. Imagínate que te acabas de pelear con la pareja y luego la pareja, por desquitarte, te dijo, y estás fea, no sé ni por qué me casé contigo. Pero luego vas caminando y sale el vecino, qué guapa, adiós chula. Entonces ¿qué? En ese momento diga que ni valora y dice que estoy fea, y este dice que soy la luz de sus ojos. Entonces te va a atacar en el momento más débil. Por eso tú tienes que aprender a cuidar las áreas de tu vida, porque te va a atacar emocionalmente cuando estás más débil, y va a llegar a tus pensamientos y va a usar a alguien, y muchas veces usa aún a la gente más cercana, a la gente que está más cerca de ti, la que te rodea. ¿Ya ves? Y vas a la iglesia y mira cómo te portas aquí, ya ni deberías de ir. Entonces, ¿qué te dice la mente? Que no vayas. Dale gusto, ya no vayas. ¿Y cuánta gente se ha ido de la iglesia porque un pensamiento lo atacó, porque alguien le dijo algo? En la familia. Una hermana de la iglesia estaba a punto de irse un día y platiqué con ella. Me dijo, no, hermano, le voy a dar gusto porque todos dicen, vas a la iglesia y eres hipócrita. Peor te has vuelto, más hipócrita te has vuelto. Pues ya le voy a, para que vean que de veras sí lo soy, ya no voy a ir a la iglesia. Y le dije, no, pues dale gusto al diablo. ¿Cómo que le vas a dar gusto al diablo? En vez de decir, aunque me digan hipócrita, prefiero ser hipócrita buscando a Dios y pidiendo perdón, y no ser hipócrita y de terminar al infierno. Amén, aleluya.
Entonces usted tiene que aprender a discernir los pensamientos y saber qué pensamientos va a dejar que se alojen allí para los demás sacarlos, para que ya no le hagan ningún daño y que en su divinidad el enemigo no pueda causarle ningún daño. Entonces el enemigo viene, te sugiere, y usted tiene dos alternativas con las sugerencias del enemigo, con las ideas, con los pensamientos que el enemigo le manda a la mente. Usted tiene dos cosas que hacer. Dígame cuáles son. Sacarlas o Exactamente, aceptar los pensamientos o rechazarlos. Si usted los acepta, le está dando lugar al diablo. Si usted dice, no, este pensamiento no es de Dios, fuera en el nombre de Jesús, te echo fuera de mi cabeza, de mi mente, no tienes parte ni suerte, entonces tú te estás poniendo de acuerdo con el Señor que te da la victoria. Pero si tú le das lugar al pensamiento, sí, tienes razón, sí, ay, qué bonito fuera, no, sí, lo voy a pensar más. No, pues al rato estás enredado, esclavizado. Y el ciclo del pensamiento se va a repetir una vez más hacia el fracaso, hacia la derrota, hacia la encadenación. No vas a poder ser libre. Por eso es que tienes dos opciones: o cultivas el pensamiento o lo rechazas, lo recibes o lo desapruebas. Eso depende de ti. El pensamiento vino a tu vida, te sugirió algo, tú decides si lo aceptas y lo dejas en tu cabeza para que más tarde te arrastre, o de una vez lo rechazas y le dices que no es parte de tu vida. Amén, aleluya. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Así que el pensamiento vino a tu vida. Tú decides si lo dejas anidar para que ahí dé fruto, eche hasta familia y te arrastre. Y cuando sientes, el pensamiento se convirtió en una fortaleza, en un castillo, en un búnker que jamás podrás arrancarlo de tu mente. Cuando Él está llegando como sugerencia, es el momento de decir, no, esto no es de Dios, lo voy a sacar de mi mente, no tiene parte en mi cabeza, lo voy a sacar, no lo voy a cultivar, lo voy a echar fuera, porque si tú comienzas a jugar con el pensamiento, lo más seguro es que te va a arrastrar, lo más seguro es que te va a destruir. Por eso tienes que rechazarlo. Y aquí es donde entra el poder de la confesión. Cuando un pensamiento te está doblegando y tú no puedes sacarlo, es el momento de ir a los pies de Cristo y confesarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Hay que confesar. Confesar es hablarlo. Ya no puedo, me está dominando, me está controlando. Señor, ayúdame. Y entonces viene la ayuda de parte de Dios a favor de nuestras vidas. ¿Y qué dice Corintios que leímos? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo lo que va a hacer es mandar el dardo, ese es su trabajo. Él anda por todos lados, dispara, es peor que Cupido, dispara para todos lados y dispara. Entonces tú decides si dejas que la flecha te haga daño o decides que no te haga daño. Entonces cuando llega, tú tienes que, cuando llega un pensamiento y está queriendo hacer daño en tu vida, no solamente lo pienses, no solamente lo dejes, argumenta. ¿Qué es argumentar? Es platicar. Bueno, este pensamiento llegó a mi vida, pero ¿por qué llegó? ¿Qué tiene que hacer en mi mente? ¿Por qué yo este pensamiento que llegó a mi mente lo tengo que rechazar? Bueno, si fuera de Dios, yo lo dejaría porque me edificaría. Estás argumentando, estás platicándote a ti mismo, pero este pensamiento es malo. Eso que me sugiere, dale, échale veneno de rata a la suegra, acaba con ella. No, esto no es bueno. Yo lo tengo que rechazar. ¿Cómo? ¿Cómo voy a aceptar esto? No, tienes que argumentar. Argumentar es platicar por qué no le vas a dar cabida a ese pensamiento. Cuando el diablo llegó y tentó a Jesús y le dijo, convierte las piedras en pan, ¿qué dijo Jesús? Sí, no.
No solo ¿O qué de hizo pan Jesús? vive el hombre, sino de toda Jesús palabra. argumentó, ¿verdad? Con la palabra. O sea que le dijo al diablo, este pensamiento que me acabas de mandar, te voy a decir por qué no lo acepto. Te voy a decir por qué lo rechazo. Uno, porque yo vine a someterme a la voluntad de Dios. Dos, vine para recibir poder. Y tres, ¿cómo quieres tú que yo convierta la piedra en pan si yo vine a ayunar? Yo vine a llenarme de su presencia, de su palabra. Y te lo digo de una vez, no solo de pan vive el hombre vive más de la palabra de Dios. Así que yo aquí me estoy llenando de la palabra. Y aunque tenga hambre, no voy a comer, porque lo que hoy quiero es llenarme de su palabra, de su presencia. Argumentalo. Por ejemplo, si en la oficina, yo sé que aquí casi no hay oficinistas, pero deben de haber 2 o 3 por ahí. La secretaria te comienza a hacer ojitos. ¿Y cuándo me invitas a cenar? ¿Cuándo salimos? ¿Qué tiene que argumentar el hombre? No le No puedo alcanza. porque soy casado. Exactamente, no solo no me alcanza, porque podría decir que yo diga, pues si no te alcanza yo disparo, ¿verdad? No, argumentar, bueno, ¿y esta por qué quiere que salga? ¿Qué quiere conmigo? ¿Cómo voy a salir con ella si yo soy casado? ¿Qué va a decir mi esposa si se da cuenta? Además de eso, soy cristiano. ¿En qué posición me voy a poner si me ven a mí por allá afuera solo con ella? No. Esto no es, en vez de decir, ¿y qué pasaría si le digo que sí? Me pasaría una tarde chévere. ¿Dónde terminaría esto? No, pues ya le diste el lugar. Te va a arrastrar. Por eso tienes que argumentar la razón por qué no le estás dando cabida a ese pensamiento. Usted sabe que todas las cosas que suceden en la vida no suceden de la noche a la mañana. Hasta la caída de un siervo de Dios, ¿sí o no? Cuando Sansón cayó y los enemigos lo llevaron porque ya no tenía cabello, no fue de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo traía esto? Traía mucho tiempo. ¿Y qué le decían sus padres? No te conviene. ¿Qué andas haciendo con la Filistea? Ya aléjate de ella. Si Dios te puso para destruirnos, no para hacer alianza. Pero él decía, una vez más, solo quiero ver qué se siente. Solo otra vez. Lo estoy pasando. ¿Y en qué terminó? Le sacaron los ojos. Terminó en las manos del enemigo, ciego, siendo esclavo de ellos y siendo la burla de ellos y habiendo perdido la presencia de Dios. O sea que nunca hay una derrota de la noche a la mañana, porque el pensamiento estuvo llegando y algunos tienen años con el pensamiento, años. Hace años tengo este pensamiento, ahí está, pero no le hago caso. Espérate que te dé la arrastrada de tu vida y vas a ver. Por eso es que no le tienes que dar lugar. ¿Qué dijimos que hay que hacer con los pensamientos? Renovar nuestra mente, ¿verdad? Echarlos fuera para renovarla y darle lugar a nuevos pensamientos. ¿Qué dice Filipenses que debemos de pensar? ¿Qué dice? En cosas buenas, En de cosas buen humor, buenas, amables, honestas, virtudes, cantos, himnos, salmos. En esto pensar. ¿Pero en qué anda pensando? ¿En qué anda pensando usted? Las tortillas. No, bueno, aparte de eso quizás sería hasta válido. No, pero ¿qué tal que luego anda pensando? Y como dicen allá en el mundo, ¿no? Y una canita al aire. ¿Qué se sentirá echarse una canita al aire? Yo conocí un hermano que siempre que predicaba hablaba de la canita al aire y se me quedó. Bueno, pues ya no pienses en la canita. Ya no, saca el pensamiento, porque tanto lo dices, es como el dicho, ¿no? Tantas veces va el cántaro al agua que se rompe. Entonces, tanto el pensamiento está ahí que llega el momento, como las personas que se vuelven asesinas de la noche a la mañana y dicen, no sé por qué lo hice, quién sabe, fue un arrancón. No, es que el pensamiento había estado desde cuando ahí, como el que se quiere suicidar. Me voy a suicidar, y luego hasta lo dice.
como un vecino mío que se quería suicidar. Y llegó su mamá bien afligida, ya bien anciana la mamá. Ay, pastor, se va a matar mi hijo. Ahí está encerrado en el cuarto, se va a matar, hermano. Y ahí voy corriendo a ver. Entré al cuarto y dije, ¿qué? Me voy a matar, pastor. De una vez, para que mi mamá sepa que yo tenía razón. Ella nunca me ha querido, por eso me voy a matar. Y estaba arriba de un banquito y tenía un hilo que lo había amarrado al foco. Y se iba a matar. Y entonces llegué yo y le dije, bueno, ¿desde cuándo estás pensando esto? Siempre lo he pensado, porque nunca me han querido. Y le dije, pues te voy a ayudar, le dije. De una vez démosle final a este asunto. Y como estaba en el banco, le empujé el banco así con fuerza. Y ¡no haga eso, pastor! Y luego le dije, deja de estar chantajeando a tu mamá. Ahí la tienes a la pobre señora diabética, enferma, con úlcera, y le estás poniendo esto. Imagínate, la estás enfermando y ni te vas a matar, porque con este hilito no te vas a matar. Y luego amarrado del foco, te vas a traer el foco. Si tantos quieren, le dije, te llevo a un lugar donde hay un fierro ahí que no se va a romper y te presto una soga gruesa. Amén. Se me quedó viendo y dijo, este pastor, ¿a eso venía usted? Sí, a hacerte reflexionar, le dije. ¿Y eso que es pastor? Ya se bajó del banco y se puso a llorar y se tiró en mi hombro. Y le dije, te aprecio, pero no juegues con eso, porque le estás dando lugar a tu mente. Y va a llegar el momento que aunque tú no quieras, tu mente te va a obligar. Entonces hay que renovar los pensamientos. Hay gente que tiene años con el pensamiento ahí, dándole vuelta. ¿Cuál será el pensamiento que te ha estado dando lata ahí desde hace tiempo? ¿Cuál será? Nadie me quiere. Todos me odian. Soy el patito feo. A mí nadie me quiere. Cuá. Cuando la Biblia, ¿qué dice la Biblia de nosotros? Vosotros sois mi especial tesoro, mi pueblo santo, nación escogida. Sois mis hijos, dice Jehová. Yo soy vuestro Padre. ¿Qué más queremos? Y nosotros, y que nadie me quiere. Y el amor que mostró el Padre para ti, ¿qué es? Ya hay que renovar los pensamientos. No podemos dejarlos ahí por mucho tiempo. Hay que rechazarlos. Y esos pensamientos que no se quieren ir porque ya se arraigaron, hay que llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Y no dejes que ningún pensamiento te domine. Argumenta, platícalo, saca una conclusión. ¿Por qué debo de rechazar este pensamiento? ¿Y por qué no le debo de permitir estar en mi mente? Porque es un pensamiento negativo, nocivo, dañino. Lo voy a sacar de mi mente. Amén. Aleluya. Amén, gloria. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Que no argumentan nada. El pensamiento llega y ahí lo dejan, hasta sueñan con él, se acuestan durmiendo con él y luego sueñan que el pensamiento los obliga a hacer cosas, como cuando en el sueño hacen maldades. Ay, no sé por qué soñé esto. Como que no vas a saber si ahí lo traes metido en la mente. Ya sácalo para que no te domine. Entonces el problema de los cristianos es que no argumentan. No le dicen al pensamiento por qué no debe de estar en mi cabeza, sino que lo dejan anidar, y así no vamos a poder echar fuera ningún pensamiento, porque no le estamos dando la razón por la cual no debe de estar en nosotros. Entonces recuerda, el diablo va a llegar en el momento de mayor debilidad en tu vida. En el momento que más flaco, más débil, menos fuerzas tiene, él va a llegar y te va a atacar. Entonces, para que tú no te dejes vencer, tienes que estar fortalecido. ¿Cómo nos fortalecemos nosotros? Orando, ayunando, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, leyendo la Biblia. Entonces te estás fortaleciendo y el enemigo no encuentra por dónde hacerte daño, porque ve que tú estás fuerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando no has orado, cuando no has ayunado, no has venido a la iglesia, es cuando llega alguien y te dice: ¿y qué tal, cómo estás? Es que no he ido a la iglesia. No, y vieron lo que el pastor dijo desde el púlpito. No,
Si lo hubieras oído, no volverías a la iglesia. Y ya te metió algo. Si ya te metió un dedo. No, pues sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, cuéntame qué dijo. No, que dijo que gracias a Dios que ya no vas. Que eso era lo que estaban orando. Ah, pues para que se le quite ya no voy. Ya el diablo hizo lo que quería. Por eso es que no descuides y no bajes la guardia. Mantente alerta, buscando la presencia de Dios, recibiendo la fortaleza de Dios. Y cuando un pensamiento negativo llegue, dile que ese pensamiento no tiene cabida en tu mente. Y además de eso, llévalo cautivo y somételo a la obediencia de Cristo Jesús, para que tu mente no sea una mente donde el enemigo pueda anidar con sus pensamientos, sino que sea una mente que tenga la mente de Cristo Jesús, que te haga más que vencedor y más que triunfador en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pensamientos el diablo no habrá mandado a tu cabeza? Es más, hoy mismo. Pero tú tienes que rechazar. Es como cuando estás oyendo la palabra y dices, por mí lo dijo el pastor, seguro que por mí lo dijo. No, esto hasta le voy a reclamar. Va a ver la salida. Hay gente que así lo hace. Una vez lo hicieron conmigo, me invitaron a predicar a un instituto bíblico, era la graduación de los estudiantes. Fui a predicar, oré al Señor que me diera la palabra. Yo estaba seguro que el Señor me había dado la palabra. Prediqué, y después cuando me iba a sentar, me agarró un varón y me abrazó. Yo hasta me dejé apapachar porque pensé que le gustó la palabra. Y ya que me abrazó, me sacó para afuera. Y yo no creí, me hacía, y como estaba grandote y fuerte, me sacó. Y allá me dijo, oiga, ¿usted me conoce? Y yo lo volví a ver y dije, no, pues yo no lo había visto, pero pues me imagino que es miembro de aquí de la iglesia. No, me dijo, si le estoy preguntando que si no me conoce, porque todo lo que se subió a decir allá al frente, al púlpito, me lo dijo a mí, me dijo, ¿qué trae conmigo? Y yo todavía le quise suavizar y dije, no, hermano, ¿es Dios hablando? ¿Qué Dios? Me dijo, me apretó el cuello. Y luego me metió a un terreno baldío, solo ahí con monte. Y allá dijo, ¿sabe qué le hago yo a la gente que me exhibe así? Me dijo, le rompo la. Y apuñó así. Dije, ay, Dios mío, permite que no me duela. Y cuando lo vi furioso que me iba a golpear, andaba un hermanito que era diácono de la iglesia con la botellita de agua. Hermano Ronnie, su agüita, hermano Ronnie. Y vio que no estaba y le preguntó a los demás, ¿y qué se hizo? No, dijo un hermano, se fue a platicar con un hermano allá afuera. Pero ese diácono era de esos que deben de haber en iglesia, ¿no? De esos que son dinámicos. Se fue a buscar, hermano Ronnie, ahí en el monte, en oscuro. Yo no sé qué andaba haciendo ahí. Hermano Ronnie, su agüita. Y de repente me dijo, hermano, ¿qué hace aquí? No lo hago, le dijo, me trajo. Y le dijo, ¿por qué lo trajo aquí? Porque le voy a romper la cara. Y entonces el diácono ya se puso serio. ¿Cómo que le va a romper la cara? Sí, porque me fue a exhibir delante de toda la gente. Y se le fue por detrás. Cuando sintió, lo agarró del cuello y luego le dobló los brazos. Estaba más grande todavía. Le dijo, el siervo no lo va a tocar, venga para acá. Me dijo, váyase ya. Siervo, me dijo. Y yo dije, gloria a Dios. Y ya me salí. Y al ratito viene con él y lo metió a la fuerza. Tanto fue el forcejeo que de repente comenzó a echar espuma por la boca y cayó ahí endemoniado. Y cuando el pastor de la iglesia vio, dijo, hermano, véngase a liberarlo de una vez. Le dije, déjalo ahí. Que sufra un ratito los azotes del diablo para que aprenda a respetar a los siervos de Dios. Mientras me voy a tomar mi agüita. Tardé tomándome el agua que más he tardado tomando. Hasta que me acabé mi agüita. Ya se habían ido casi todos. Le dije, ahora sí, le dije, ay, siervo, me dijo, ¿cuánto esperó? No, le dije que tiene que saber que a los siervos de Dios se les respeta. Le dije, ahora sí. Y nos fuimos con él. Y en el nombre de Jesús, comenzó a hizo sus, ya saben, los panchos que hacen. Y después de gritar y dar gritos, quedó libre. Y ya cuando quedó libre se paró y, ¡ay, el siervo que predicó! Dijo, hermano, Dios lo bendiga. Me abrazó y dije, ¡ay, caray! Y acaba de querer estar golpeando y ahora me está abrazando. De que no era él.
Eso le sucede a la gente que no renueva sus pensamientos. Y que el diablo anida ahí. En cualquier momento toma el control y el dominio. Por eso tú entrégale tu mente al Señor. Y dile a partir de ahora, dile: Señor, todo lo honesto, todo lo puro, lo que tiene buen nombre, salmos, himnos, cantos, en eso voy a pensar. Y hoy voy a llevar cautivos mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Ya no me voy a dejar doblegar por ningún pensamiento negativo. Mi mente le pertenece a Cristo. De Él es mi mente. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Y le vamos a decir al Señor que hoy vamos a renovar nuestros pensamientos. Hoy vamos a cambiar el ciclo de nuestros pensamientos. Esos pensamientos nocivos y negativos que nos han alejado de Dios, que nos han hecho apartarnos de su voluntad, los vamos a transformar, los vamos a cambiar. Vamos a poner pensamientos diferentes, nuevos, pensamientos de amor hacia Dios, de entrega hacia Dios, de pasión por Cristo, pensamientos de amor por Cristo, para que de ahora en adelante nuestra vida vaya en ascenso, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Señor, gracias por tu palabra. Dígale: gracias por tu palabra, Señor. Yo voy a renovar mi mente. Dígale conmigo: voy a renovar mi mente. A partir de ahora, mi mente la ocupará tu palabra, tu espíritu. Mi mente será ocupada por ti, Señor, en el nombre de Jesús. No sé cuántos quieran venir al altar, cuántos quieran venir al frente y decirle: Señor, yo sí voy a renovar mi mente. Venga, venga al altar. Si puede quedarse de pie, quédese. Vamos a renovar nuestros pensamientos, vamos a renovar nuestra mente, vamos a transformarnos en nuestra manera de pensar. Vamos a sacar los pensamientos que nos han llevado a la derrota, los pensamientos que nos han hecho fracasar. Los vamos a sacar y hoy nos vamos a liberar para tener pensamientos de bien, para tener pensamientos de Dios, pensamientos buenos que nos hagan ser más que vencedores. Pensamientos que nos hagan ser victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por darnos la palabra, por hablar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy traemos nuestros pensamientos y los traemos a la obediencia de Cristo. Los sometemos al señorío de Jesús. Mi mente le pertenece a Cristo. Ya no hay lugar para pensamientos malos, para pensamientos negativos. Mi mente es del Señor. Yo se le entrego a Cristo. Yo se le entrego a Jesús. Renuevo mi mente a través de la palabra del Señor, a través de la palabra, a través del Espíritu. Yo renuevo mis pensamientos en el nombre poderoso de Jesús. En lo que entonamos un canto suave, quiero que ahí donde está comience a decirle: Señor, ahora trae una unción fresca sobre mi vida. Trae una unción fresca sobre mi vida, que renueve todo mi ser, que renueve toda mi vida. Trae Espíritu Santo, renovación, renovación. Urra Shama aquí, alaba santa. En el nombre de Jesús, la unción fresca se mueva, la unción fresca se mueva, la unción del Espíritu de Dios está aquí. El Señor está renovando vidas, está renovando, está transformando. El Señor lo está haciendo, el Señor lo está haciendo, el Señor lo está haciendo. Aleluya, aleluya. Deja que Él lo haga, deja que Él lo haga, deja que Él lo haga. En el nombre de Jesús. Toca Espíritu Santo, toca Espíritu Santo, toca Espíritu de Dios, toca las vidas, Espíritu Santo. Muévete en esta reunión, Espíritu de Dios, y ministra libertad a cada vida en el nombre de Jesús, para que seamos libres y podamos amarte con todo el corazón. Aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Espíritu de adoración hay en mí, espíritu de alabanza hay en mí, espíritu de adoración y de alabanza hay en mi vida. Reconocimiento al poder de
acepto a Cristo Jesús, el Señor de mi vida. Te adoro, Señor. Te bendigo, Jesús. Gracias, Dios. Dígaselo a Él.